Salón berlinés en la Ninfa Eco. En español y alemán Con Ingeborg Robles und José Luis Pizzi. Serio, digo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y hoy quiero hacer un homenaje a nuestro Carlito Balá, que se ha ido. Él saludaba siempre así. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto tiene la sal y a Pepe. Bueno, ha muerto feliz a los 97 años y le damos un aplauso a don Carlos Balá. No solo por la edad, sino por gusto, por talento, etc. Con algunas críticas, obviamente, como todo el mundo. En esa edad, mal que mal, alguna crítica le tiene que haber caído. Bueno, hoy estamos con Ingeborg, les damos la bienvenida a todos ustedes. Tenemos dos grandes cultores de la literatura, en español y en alemán, residentes aquí en Berlín. Uno es mi gran amigo, el doctor Alfredo Larga Herrero, y el otro... Si bien los aplausos han sido comprados, también queremos que, aunque sea gratuitamente, aplaudan también a nuestro otro querido amigo. ¿Qué más le podemos decir? Que espero que pasen una noche, una velada agradable, como todos estos lunes que hemos estado, pero que por razones geográficas esto se hace el viernes. Bueno, ayer hemos cumplido un año de vida en este salón berlinés y bueno, ese primer día, hoy, después de un año, sigue estando. Eso es maravilloso. Vinieron 100 aquella vez, hoy hay 3 de esos. ¿Qué más? ¿Querés hacer un breve resumen en alemán de las pavadas que he dicho? Also, wir freuen uns heute, Sie begrüßen zu können, ausnahmsweise am Freitag, zu unserem Salon Berlinés, Live-Salon und Podcast. Und begrüßen ganz herzlich Felix Schiller und Alfredo Larga Herrero. Felix Schiller wurde in Weißenburg in Bayern geboren, vor kurzer Zeit, vor kurzem. Sehr nett, ja. Und studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik in Freiburg, Basel, Wien und La Paz. Ja, schade, macht das heute nicht hier. Bolivien. Genau, er war Finalist beim 22. und 24. Open Mic sowie beim Lyrikpreis Meran und erhielt unter anderem Stipendien der Kunststiftung Baden-Württemberg, der Atelier Mondial in der Cité Internationale des Arts in Paris und des Lauts Steiermark als Stürartist in Residenz in Graz. 2017 erschien bei Hochrot der Band Regionale Konflikte und der unter die besten Lyrikdebuts 2017 gewählt wurde. Und dann schrieb er Texte 2018, ein Jahr später, für die Stückentwicklung mit Pflegeauszubildenden, Silent Service. Das wurde im Theater Freiburg aufgeführt. 2021 schriebst du der Eloises-Effekt. Ja, sehr interessant. Alfredo Larga Herrero promovierte in Wirtschaft und hat einen Master in internationaler Kooperation. Kommt ursprünglich aus Sevilla, lebt schon seit 11 Jahren in Berlin und lehrt seit 11 Jahren an der Alice Salomon Hochschule. Und gleichzeitig auch an der Universität, an verschiedenen Universitäten Andalusien und Katalonien. Ist dazu auch als Berater tätig. Sein Forschungsgebiet sind internationale Kooperation und regionale Konflikte. Er war Delegierter des Roten Kreuzes im Sudan, in Äthiopien und in Guatemala. Wahlbeobachter in Bosnien und er hat verschiedene wissenschaftliche Artikel und Bücher veröffentlicht, darunter auch ein Buch über den Sudan und einige weitere Bücher und Wissenschaftszeitschriften, die er publiziert hat, sehen wir hier. Perfecto. ¿Alguno no entendió? No entendí nada, por favor. Bueno, voy a empezar por Darío de aquí del Gran Felix Schiller. Nació en 1986, me da una bronca terrible, en Weißenburg, en
Baviera, como quieran llamarlo, y estudió filosofía, historia y alemán en Friburgo, para quien no conoce, Viena y La Paz. Y bueno, ha trabajado como organizador, comisario, no de Polizei, por supuesto, y editor para la Literaturhaus Stuttgart, el Literaturarchiv Mamba, la Haus of Poesie y el Literarische Kolloquium Berlin, entre otros. Y bueno, en 2017, Hochrock München, la editorial, publicó un volumen que se llama Regional de Conflicte, que fue seleccionado entre los mejores debuts poéticos de 2017, mis enhorabuenas, y más bronca me da todavía. Y en 2018 escribió textos para el desarrollo de la obra con los aprendices de enfermería, servicio silencioso, en el Teatro de Freiburg, y ha sido 2 veces finalista en el Open Mic, o micro abierto, y también está invitado al Premio Poesía de Verano en 2021. Así que muy bien, Félix, un currículum impresionante en 4 renglones. Todo lo contrario que mi gran amigo. Si bien tiene un currículum un poco más extenso, no es, pero ni por la sombra. Con amigos como esto. El gran Alfredo nació en Sevilla. El 3 de noviembre, fanático del Betis. Nació en Sevilla y es hincha de Sevilla. Creo que ahí terminamos. Es doctor en Economía con mención internacional y profesor de la universidad. Esto, si lo quieren corroborar, háganlo porque es bastante difícil de creer. Bueno, es profesor de la Universidad de Salomón de Berlín, investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, la IECA, y actualmente es colaborador honorario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, profesor colaborador, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a seguir. Ha dado clases en Europa, América y África y ha sido investigador del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla, delegado de la Cruz Roja Española en Sudán, Etiopía y Guatemala, observador electoral en Bosnia. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Después hablen con él porque realmente es sumamente interesante y extenso. De los libros que tiene están ahí abajo, o sea que los leen y meditan también. Ahora se la digo, es Sudán y Sudán del Sur, Génesis, Guerra y División en 2 estados, la economía política de la guerra, tiene un solo ejemplar y lo tenía en mi biblioteca para hoy. ¿Qué más? La incorporación de los derechos humanos a la metodología de cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente reside en Berlín. Ahora les paso a la dirección por privado, donde compagina labores docentes con la consultoría y la paternidad, y ha dejado afuera su gran esposa. Bueno, la paternidad entra también, y la familia. No solo la paternidad, y la familia. Y ha escrito él y el Salón Berlinés. Así que un aplauso para ustedes. Y otro para nuestro último visitante, el gran... Y bueno, damos la bienvenida otra vez a Iván, a todos ustedes, y arrancamos. ¿Les parece? ¿Quién empieza? Ja, Wir hatten gedacht, Alfredo fängt an mit seinem kurzen Essay über den Sudan mit einem Gedicht anschließen und dann würde Felix eine Brücke zu regionalen Konflikten in Katalonien und vielleicht dann noch einen kleinen Text. Okay. Voy a leer un pequeño texto que no es de esos libros, he resumido un poquito, está basado en algunos de los ensayos que de los libros. Pues he intentado sacar artículos que sean un poquito más potables que esa literatura académica que sabéis que es muy difícil de leer porque siempre tiene citación, etcétera, y es complicado. Entonces, para diferentes artículos dentro de la página del IECA y para otros medios, pues simplemente os quería leer una pequeña parte, digamos, con estilo ensayístico, para que entendáis lo que son los Sudanes, porque para mí Sudán son los Sudanes, porque antes eran 2 países cuando yo trabajaba allí, lo que ahora es la República de Sudán y Sudán del Sur.
Entonces, hasta su división en julio de 2011, Sudán era el país más grande de África, con un territorio que penetraba en el desierto del Sáhara por el norte, irrumpía en las pantanosas fuentes del Nilo por el sur, se adentraba en el corazón del Sahel y del África tropical por el oeste y se asomaba al Mar Rojo desde el este. Con su capital en Jartum, en 1956 consiguió la independencia del denominado condominio anglo-egipcio e inició un corto periodo democrático, donde las élites árabes, o más bien arabizadas y musulmanas del norte, tomaron las riendas del país hasta la independencia del sur. Dicha división supuso en parte la culminación de las aspiraciones de la población sursudanesa por el reconocimiento de sus derechos, del cual no subyace necesariamente que haya existido una dicotomía entre un norte árabe musulmán opresor y un negro cristiano animista oprimido. Desgraciada o afortunadamente, la realidad se antoja algo más compleja. La actual República de Sudán, con capital en Jartum, y la República de Sudán del Sur, con capital en Yuba, constituyen juntas un territorio donde conviven unas 600 etnias y tribus muy heterogéneas en cuanto a cultura y forma de vida. En la República de Sudán no solo las tribus árabes habitan este territorio, sino que conviven con tribus bagara, con nubios, con bedja, con los fur, con los masalit o con los rashaida del este. Entre otros pueblos, la gran mayoría musulmanes y no todos arabizados. Además, la coexistencia de estos con etnias y tribus africanas meridionales que fueron desplazadas por los años de conflicto armado ha sido habitual. En Sudán del Sur, por su parte, conviven tribus nilóticas como los Dinka, los Nuer, los Chiluk y los Asholi, con etnias no nilóticas como los Azande, los Bari, los Murle o los Fertit, así como con tribus y clanes arabizados. Más aún, la diversidad se da entre las propias etnias, como ilustra el caso de que solo entre los Dinka se hable de unos 26 clanes, con sus respectivos subclanes que guardan una importante estratificación social y cuyas relaciones no son siempre cordiales. Esta diversidad hace de la República de Sudán y de Sudán del Sur países de gran riqueza cultural y lingüística, a la vez que propicios a la aparición de tensiones y al estallido de violencia entre grupos, no puramente por cuestiones étnicas o tribales, sino por factores que tienen que ver con el control de los recursos, la lucha por el poder, la propia supervivencia, además de por la manipulación o injerencia de las élites políticas. Y esto es debido a que lo étnico o lo tribal usado como reclamo identitario supone el último recurso al que invocar cuando fallan el resto de estructuras o instituciones del Estado. Ello daría explicación tanto al conflicto norte-sur como a los conflictos entre grupos del norte y entre grupos del sur. La resistencia del grupo Bedja en el este o la guerra en Darfur serían buena muestra de conflictos entre musulmanes del norte, donde la identidad étnica ha sido utilizada o manipulada por las élites de las partes beligerantes. Por tanto, en la historia de los Sudanes, los conflictos no se han circunscrito a la dicotomía norte-sur o entre musulmanes y cristianos, sino que estos se han dado entre etnias, tribus y clanes del norte y del sur. Pequeño breve. Y como esto a mí me han llamado aquí para hablar de literatura, pues yo también escribía poesía. Y una vez, estando en una ciudad que se llama Nyala, en el sur de Darfur, pues yo vi a niños que estaban haciendo cometas con bolsas de basura negras, esas bolsas de plástico negro. Y entonces se me ocurrió este poema. Dijo una vez alguien que el que vive en África durante 2 o 3 semanas puede escribir un libro, pero el que se lleva mucho tiempo y lee mucho, al final solo le queda leer una poesía o escribir una poesía, porque no puede reflejar lo complejo y lo rico de esa sociedad. Nyala, marzo de 2000. Hoy he visto niños jugando con cometas. Tenían la piel oscura y los dientes blancos, delgados como palos y altos como pinos. Las lanzaban al viento y volaban alto, y con ellas volaban sueños de cosecha, cometas de basura y vida de pozos. Hoy he visto niños jugando con cometas.
kurz ein Auszug aus Alfredos Buch über den Sudan und die Ursachen der Konflikte im Sudan gehört haben, hat er uns ein Gedicht vorgelesen. Er sagt, ihm hätte mal jemand gesagt, wer 3 Wochen in Afrika verbringt, kann darüber ein Buch schreiben. Wer mehr Zeit dort verbringt, kann eigentlich nur ein Gedicht schreiben, denn die Komplexität kann man anders gar nicht erfassen. Ja, und so hat auch er ein Gedicht geschrieben und die Übersetzung geht sich jetzt vor. Achso, er hatte beobachtet, als er dort war im Sudan, wie Kinder Drachen gebaut haben, gebastelt haben aus schwarzen Müllsäcken. Nyala, im März 2000. Heute sah ich Kinder mit Drachen spielen. Ihre Haut war dunkel und ihre Zähne weiß. Sie waren schlank wie Stöcke und groß wie Pinien. Sie warfen sie in den Wind und sie flogen hoch und mit ihnen flogen Ernteträume, Drachen aus Müll und Leben aus Brunnen. Heute sah ich Kinder mit Drachen spielen. Ich werde darauf reagieren und 4 Texte lesen aus meinem ersten Band, das haben wir schon gehört, der 2017 erschienen ist und regionale Konflikte bedeutet. Danke nochmal an Pepe und Ingeborg. Ich glaube, man sieht auch, wie gut die Reihe kuratiert ist, mir ist eingefallen oder aufgefallen, dass ich jetzt wirklich das erste Mal mit jemandem zusammensitze, der sich wissenschaftlich mit Konflikten, also in der Recherchephase habe ich Gespräche geführt, aber wirklich mit dem fertigen Buch oder mit den Texten das erste Mal auf jemanden treffe, der sich wirklich damit beschäftigt. Und das ist jetzt schon sehr inspirierend und wird, glaube ich, sehr inspirierend sein. Mir ist schon bei deinem Essay jetzt auch aufgefallen, also dass sich mehrere Fragen, aber auch so Anknüpfungspunkte schon ergeben. Das eine ist für mich so die Vergleichbarkeit von Konflikten. Das war so eine Leitfrage, die ich über den gesamten Band hinweg, der besteht aus 29 Texten und ich würde sie so als verdichtete Phänomenologien von Demonstrationen eigentlich beschreiben. Also was ich da versucht habe zu machen, ist sozusagen eine touristische Perspektive, die ich bei verschiedenen Reisen eingenommen hatte und so in Demonstrationen, die auf regionale Konflikte hinweisen, da bin ich hineingeraten und das habe ich versucht so mit der eigenen Perspektive eines deutschen, weißen Mitteleuropäers, der in Europa unterwegs ist, nach Clifford Geertz sozusagen zu so dichten Beschreibungen zu bringen. Und deswegen fand ich... Entschuldigung, du musst dolmetschen, das tut mir leid. Wenn nicht, wiederhole ich mich auch gerne nochmal. Félix dice que le inspira mucho este encuentro con Alfredo, que es científico, porque, ¿no? Como sabemos, Félix ha escrito todo un poemario sobre conflictos regionales y ya tiene muchas preguntas también a Alfredo. Sobre todo, dice Félix, le interesa la comparabilidad de conflictos. Y él ha, en este poemario, probado de hacer como una fenomenología densa de manifestaciones. Así que él, casi como turista, ha entrado en estas manifestaciones políticas. Ahora vamos a escuchar un poema sobre las manifestaciones en Cataluña. Y él está consciente de tener la perspectiva de un hombre blanco, ¿no? Alemán, y de probar de escribir de esta perspectiva y entender algo. Ich füge da jetzt gar nicht mehr so viel an, nur dass das natürlich auch einfach interessant ist, dass du mit einem afrikanischen Konflikt angefangen hast und mein gesamtes Buch sich wirklich auf den europäischen Raum bezieht. Da kann ich später auch noch ein bisschen was sagen, warum ich diese Entscheidung auch getroffen habe. Ich habe da zum Beispiel auch, oder in den Texten auch mit dem Heidelberger Konfliktbarometer gearbeitet, der also in Heidelberg herausgegeben wird, der genau auch eigentlich so ein Messsystem für Konflikte herstellen soll. Und ich lese gleich die Texte danach. Sí, él su poemario se ha concentrado en los conflictos en Europa.
Y así es interesante que Alfredo ha trabajado y escrito sobre África y Félix y también después puede explicar por qué se ha invitado a Europa y ha trabajado como, no sé, no lo conocía, en Heidelberg tiene como un... Sí. ¿Tú lo conoces? Es un instituto muy famoso de estudio y el barómetro es muy conocido. Barómetro de conflictos, ¿no? Donde misuran, tiene una tipología para misurar los conflictos. Por ahí detrás lo deberían de saber también, ¿eh? Que veis salud. Studenten. Disculpe. Na, das ist ja schon, das ist ja eigentlich das Publikum, das man sich wünscht. Menschen, die mehr über das Thema wissen als man selbst. Genauso sollte es sein. Genau, ich lese den Prolog, den Epilog und 2 von diesen verdichteten Konflikttexten. Schwester beginnen so am Körper Konflikte. Morgens Tag, der verkeilt, nichts beginnt, außen stachelnde Grenzen. Eine Demonstration. Ich suche mich ins Gemein zu verlieren, das anzusprechen, Bruder, was ungeortet auf Haut sich mir krustet, fremdelt. In Bezüglichkeit wühlen nach Gründen, warum ich nicht befriedet bin. Wo im großen Körper ruht Unruhe im Kleinen. Kommunen, Europa, Nationen, das Paradox einer optimalen Größe. Sie ist kleiner als der Umfang eines dringenden Problems. Warum kann mein Mitgefühl kapseln und zu anderen nicht dringen? Wo die Verkaltung mir sitzt. Ich bin diese Menschlichkeit nicht. Wie wende ich Vorwürfe, gebe ich Wut, Umwege, Bilder zu verstehen, wohin, meinen Körper als schämende Einheit zu lösen. Und Volksfest beginnen so am Körper Konflikte. In Bilbao am Mercado de la Ribera, als ob sich alle wappnen mit ihren Emblemen. Rot-grüne Bänder um Stirnen. Ich sehe Hände als Zeichen der Zuversicht. Die Finger hoch zum Empfang von Konfetti. Unter Girlanden grölen Kumpel sich an, mit Sprache von Lampions unter all den vergilbten Platanen. Entwaffnend, wie tief gekühlt dieses Bild aus den News ist. Weiße Kapuzen, Mützen und Schnüre, als Aufnaht Schlangen und Äxte. Darunter Entführte im Löschen von Lichtern, Energie und Verwirrung, die uns gegenseitig stiften. Wir verbringen ganze Nächte, die lösen. Ein Blick, der uns heißt. Können wir uns so verlieren, dass es gänzlich laubabwerfend wirkt, wir leer sind für frisches Wasser? Werden wir lebend ums Leben kommen? Wir holen Zufuhr, drücken uns Grenzen aus. Was geschieht aus Klirren, Schallen, Rausch vorbei, irgendwann im Krawall? Spuckreste, entäußert sich abzuwenden. Lausch ich nach, erbe ich einen Morgen. In Auflösung gestellt mit einem Körper, der autonome Provinz ist, fast ab vom Schlag. Oder Auflauf beginnen so am Körper Konflikte. In Barcelona am Plaza de Catalunya, ein neuer Staat als Fahne befristet. Fleißige Streifen gleichen Faule aus, trommeln die Demo-Clowns. Sie jonglieren mit Gründen, proben eigene Sprache an Hindernissen, Trinkwasserspendern, Fahrradmietstationen, Müdigkeit. Ich sehe es eingefasst an den Rändern durch Rhythmus. Pauken diese wütenden Mahner. Blau beflaggte Klabauter, Störung, die mitträgt Schlagzahl. Wir sind Rufchor. Verstärkte Stimmen als Druck auf der Haut, der versetzt sich in Ohren abrollt. Ist diese Blindheit hinnehmbar? Wir wollen nicht mehr an Warnungen orientiert sein, in fremde Bezirke gelangen. Sind unsere Partien Bindeglieder bereits, die Transfer leisten? Eine diffuse Bewegung von Farben geht vorüber, fällt so zusammen, dass Überfülle entsteht. Wann sind wir vollzählig, sichern die Rückseite? Wann gabeln wir uns, sind offen zum Eingriff? Wie schwindet Zusammenhalt? Mit starken Einschnitten trenne ich wieder. Plustert sich Sehnsucht im Körper auf, durch Zustrom in abgesperrte Bereiche. Sie läuft über in sämtlich verfügbare Flächen. Was habe ich einmal gewollt? Ein Konflikt drückt Verhärtung im Muskel. Mit dem Finger kreise ich ihn ein, schieb ihn von Stelle zu Stelle, Organ zu Organ. Nistet sich ein im Hohlkreuz.
wandert zwischen Schulterblätter, über den Nacken, streut in den Schädel, wieder und wieder. Der Konflikt zirkuliert, gibt vor, zu mir zu gehören, beweglich und weich. Weckt er auf, macht er müde. Er schüttelt geborgene Haut, zieht sie straffer über die Kniescheiben, Schienbeine, kräuselt sich am Knöchel. Der Konflikt bleibt verhärtet, knorpelt sich durch den Leib, bleibt stark. Es ist endlos. Ich kann meine Abgrenzungen nicht löschen, Zweifel stagniere, verfrachte meinen Körper als Stückgut zurück ins Geschäft. ¿Preguntas o quieren primero una traducción al español? La traducción va a ser un pequeño extracto de lo que acaba Bueno, de un leer. poema de los cuatro, creo. El prólogo, el epílogo y los poemas. Y vamos a traducir un poema que se llama... No sé cómo se llama, pero empezaba con el número 25. 25. Ok, Omotí, Germán. ¿Es así como comienzan los conflictos en el cuerpo? En Barcelona, en la Plaza de Cataluña. Un nuevo Estado como bandera limitada. Las rayas laboriosas compensan a las perezosas. Tamborilean los payasos demócratas. Hacen malabares con las fundaciones. Ensayan su propio lenguaje ante los obstáculos. Dispensadores de agua potable. Estaciones de alquiler de bicicletas. Fatiga. Lo veo enmarcado en los bordes por el ritmo. Timables, estos amonestadores enfurecidos, duendes con banderas azules, perturbación que inspira, compás y ritmo. Somos un coro de gritos, voces amplificadas como presión sobre la piel que rueda hacia los oídos. ¿Es aceptable esta ceguera? Ya no queremos orientarnos hacia las advertencias, llegar a los distritos desconocidos. ¿Son nuestras partes ya vínculos que rinden transferencias? Un movimiento difuso de colores avanza, pasa, se derrumba de tal manera que surge la sobreabundancia. Cuando estamos completos, aseguramos la espalda. Cuando nos bifurcamos, estamos abiertos a la intervención. ¿Cómo se desvanece la cohesión? Con fuertes cortes me separo de nuevo. Se hincha la nostalgia en el cuerpo, fluyendo en zonas cerradas. Se desborda en todas las zonas disponibles. ¿Qué es lo que quería una vez? Wow. ¿Cómo quieren que sigamos? ¿Con una pequeña pausa para que la gente pueda hacer las ritualas o hacemos primero otra cosa? si quieren comentar y después preguntan. Bueno, dale. Wollt ihr kommentieren untereinander und dann Fragen? Yo hablo español y tú Du hast ja auch noch ein Essay dabei zur Katalonien-Frage. Tengo un pequeño artículo que me publicó el Correo de Andalucía, que es el periódico más antiguo de Andalucía. Y es un pequeño artículo de opinión, porque yo desde acá, claro, yo veía con preocupación lo que estaba pasando en mi país, porque yo Cataluña la quiero mucho, ¿no? La considero, ¿no? Por cuestiones familiares, ¿no? Mis padres vivieron de 6 años allá, ¿no? Entonces me daba mucha pena. Entonces se me ocurrió hacer un mishum, ¿no? Una mezcla entre cuestiones académicas y cuestiones sociales, ¿no? Y bueno, es corto, no sé si lo tenemos traducido, creo que no, pero lo leo. Se llama El punto de inflexión. El gran Johan Galtung dice que para que haya violencia directa, o sea, para que la gente se agreda o se mate, han de existir dos elementos evidentes o no, pero subyacentes: la violencia cultural y la violencia institucional. Aunque en los últimos días se han vivido momentos de gran tensión en Cataluña, al menos la violencia directa contra las personas parece que no se está manifestando de manera palpable. Lo que está claro es que tanto cierta violencia institucional como aspectos de la violencia cultural se está revelando en el conflicto social que vive Cataluña con respecto al 1 de octubre, que fue el referéndum, etc. Es innegable que la simbología, la lengua y las narrativas identitarias polarizadoras están conformando un tipo de violencia cultural en la que se asienta la violencia institucional ejercida por las instituciones de uno y otro lado. Sin embargo, afortunadamente estamos a tiempo de evitar que una víctima mortal de uno u otro lado se constituya en un punto de inflexión en todo el quilombo que hay montado en torno al referéndum. Y digo quilombo porque es una de las expresiones que utiliza
el gran John Paul Lederach, que es también un tipo que trabaja temas de conflicto, para definir una situación de conflicto como la que se vive en Cataluña. Volviendo a Galtung y echando de mano su triángulo de la violencia, no me quedaría otra que apelar a su sentido común y plantearnos aplicar su receta para evitar que el punto de inflexión llegue a materializarse. De este modo, a las tres formas de violencia habrían que aplicarle el bálsamo de la empatía, la creatividad y la no violencia. Empatía para entender la posición del otro, aunque no se comparta. Creatividad para desde la empatía buscar una salida que implique una solución negociada, donde las partes cedan y ambas ganen. Siempre se encuentra una, a no ser que se llegue al punto de inflexión. Y por último, que los comportamientos de los interlocutores y sus representados sean no violentos. Y para ello no hay mejor ejemplo que el del guardia civil andaluz cantando un fandango en su balcón y los transeúntes y músicos ocasionales devolviendo un olé con acento catalán. Esto ocurrió ciertamente. Hubo una serie de cacerolas de manifestaciones frente a un hostal, no recuerdo si era en Tarragona, donde se hospedaban guardias civiles, ¿no? Y entonces, pues bueno, había como manifestación, etcétera, pacífica, la gente se manifestaba porque consideraban que la Guardia Civil en ese momento, los que estaban allí, pues eran refuerzos. Y uno de los guardias civiles, que era andaluz, pues no se le ocurrió otra cosa que en vez de utilizar, dijo, yo estoy ya, no me dejan dormir y voy a cantar un fandango. ¿Qué se le ocurrió a los que estaban, digamos, la gente que estaba? Pues se le ocurrió decir olé y escuchar al tipo que estaba cantando, ¿no? Lo cual me pareció muy interesante de cómo realmente pues era un conflicto que venía sobre todo desde arriba y no tanto, digamos, desde abajo, ¿no? Entonces escribí esto y me lo publicó el Correo de Andalucía, ¿no? Y nada, simplemente quería comentar eso. Gracias. Se lo digo a Iván. Fue el primero que miré. Ich finde das sehr interessant. Ich hätte da auch wirklich auch schon eine erste Frage. Also die Texte, die ich jetzt auch gerade gelesen habe, die sind in dem Prozess so komplex geworden, weil ich in dem Prozess auch gemerkt habe, Dinge, die man vielleicht in einem Essay ausdrücken kann ich in der Poesie nicht ausdrücken. Das werden sehr, sehr schlechte Texte und gleichzeitig werden es auch anmaßende Texte, weil mein Wissen, natürlich habe ich mich beschäftigt mit den Konflikten auf einer wissenschaftlich-politisch-journalistischen Weise, aber dieses Wissen ist natürlich immer gebunden an eine Perspektive und ich glaube, das gilt für Konflikte womöglich, kannst du uns ja auch noch ein bisschen sagen, womöglich immer, dass das Wissen oder dass die Erzählung sozusagen gebunden ist an eine Perspektive. Und deswegen sind diese Texte sehr komplex geworden, weil ich dann irgendwann mir gedacht habe, ich muss eigentlich mehrere Perspektiven sozusagen zusammenschalten und versuchen, das Gedicht als Marktplatz, als öffentlichen Ort zu verstehen, an dem diese Perspektiven nochmal zusammenkommen und sozusagen so eine Menge bilden, wie in der Demonstration. Also diese Körperlichkeit da anders zu sehen. Entschuldigung, das war jetzt wieder. Me cuesta traducirlo porque estoy pensando, porque al fin Félix terminó con una cosa que diciendo corporal, y eso yo estaba pensando todo el tiempo cuando había visto el artículo de Alfredo, que claro, tiene una perspectiva más bien política, científica, pero habla en una frase, ¿no?, de palpable, ¿no?, de los conflictos palpables. Y claro, habiendo leído todo lo de Félix, que mucho habla de conflictos y también es política, son manifestaciones, pero habla mucho sobre el cuerpo, ¿no? Y allí veía también que sí, que interesante. Y eso, Félix estaba diciendo ahora que, claro, ahora en los ensayos se puede describir una complejidad que en la poesía no se podía. Además que él dice que claro, se ha informado mucho, ha leído mucho, ha hablado también con gente, pero es siempre una perspectiva de fuera, de uno que no sabe todo, ¿no? Y sería arrogante presumir o escribir como uno que está dentro de un conflicto.
y así él está fuera, está escribiendo poesía, y por eso al final sus textos se hicieron así complejos, porque él ha creado, piensa como una plaza, ¿no? Una plaza en el centro de una ciudad, algo así, donde todas las perspectivas se encuentran. Y discuten quizás también, ¿no? Y se hace corporal, ¿no? Se hace corporal, sí. Sí. Und daran jetzt anschließend wirklich meine Frage, also wie steht denn das, in welchem Verhältnis steht denn bei dir das Wissenschaftler und also die wissenschaftliche Beschäftigung mit solchen Konflikten und das Gedichtschreiben? Aha. Gibt es da Einflüsse? Okay. Schreibst du politisch auch? Welche Schwierigkeiten entstehen dabei? Me alegra que me hagas esa pregunta. La pregunta es ¿no? Sobre la relación entre la literatura, ¿no? La escritura creativa tuya y el trabajo académico. Pues mira, seguramente porque no soy un académico al uso. O sea, yo soy académico porque lo tengo que ser. Yo hice el doctorado porque necesitaba el doctorado para seguir dando clases, pero realmente no me interesa especialmente el mundo de la universidad, porque él comentaba, por ejemplo, el tema de que la poesía, que a lo mejor no puedes explicar bien el tema de la poesía como un académico. Yo creo que desgraciadamente hay muchos académicos que saben menos de los conflictos que muchos poetas. Yo creo que se debería de leer más poesía. Porque totalmente, porque la poesía es simbólica. Como le decía Neruda al cartero, metáfora, la metáfora. Pues tú eres capaz de con metáforas explicar cuestiones que son muy complejas. Yo ni escribiendo 40 tomos puedo explicar lo que está pasando, pero a lo mejor con una canción o con una película o con un breve o con una pintura puedo explicar, ¿no? El Guernica explica mucho, ¿no? Tú ves el Guernica, que es arte, y hay poesías que te explican muchísimo, ¿no? Entonces a mí me parece muy valiente lo que tú haces, que yo empecé un poquito escribiendo poesía y luego sigo con estas cosas que las tengo que hacer porque lo necesito, para tener currículum y seguir avanzando y todo eso, ¿no? Yo realmente me siento más poeta y escritor literario que académico, pero es que esto lo tengo que hacer, es Pflicht. Así de claro lo digo. ¿Lo has entendido? Sí. Ich finde es total interessant, also genau diese Unterschiedlichkeit eigentlich des Verfahrens am Wort, ne? Begriff und Symbol. Also du hast es ja gerade gesagt, ich muss es nicht wiederholen, aber das ist mir beim Arbeiten an diesem Band, an dem ich jetzt heute, das ist jetzt 5 Jahre her, auch einige Probleme sehe. Das ist ja immer so, man würde den nicht nochmal so schreiben. Das ist mir sehr stark entgegengekommen, sagen wir so. Und ich würde auch sagen, das ist mir in vielen Texten nicht so gelungen. Also ich habe versucht, sozusagen das gesamte Gedicht eigentlich als Symbol zu bauen. Und das war sehr schwer. Es que te cuenta que lo simbólico, en el fondo, lo simbólico es lo que justifica la violencia. O sea, todo se justifica. El último término es lo simbólico, que puede ser religioso, puede ser ideológico, pero ahí es donde está. O sea, en la guerra de Ucrania y de Rusia, o en la invasión, como lo queramos llamar, incluso en la forma de utilizar las palabras, hay algo muy simbólico. Rusia acude, o los mandatarios rusos acuden a lo puramente simbólico para poder justificar algo que es injustificable. Y los ucranianos también acuden a lo simbólico, a su historia más profunda, a sus vínculos con Suecia, con los vikingos, la bandera amarilla y azul, y los otros acuden también a lo simbólico. Eso es fundamental, si no, no puedes justificar la barbarie. O sea, es imposible, ¿no? Justifica siempre que puede ser lo religioso es profundamente simbólico. También ha estado ahora el religioso ruso, por ejemplo, que no tengan miedo ni que vayan a morir por Dios, por la religión. Si profundizan el discurso, nadie va. La gente se está yendo de Rusia para ir a la guerra. Entonces la cuestión es que no puedes profundizar mucho más. El discurso tiene que ir hacia lo emocional, que es la poesía. La poesía es fundamentalmente emocional, ¿no? También la poesía también puede servir para exacerbar también el conflicto. Ojo, la poesía no es siempre neutral y no es siempre positiva, ¿no? Eso también. Un himno, la letra de un himno es simbólica, es poesía,
pero puede tener una carga de violencia tremenda. Acordados de la letra del himno de Francia. La poesía es un arma cargada de futuro. Por ejemplo. Totalmente. ¿Das has entendido bien? Ja, ich verstehe. Ich finde das auch schon eigentlich eine sehr interessante Überleitung. Also zu Texten, die ich auch mitgebracht habe, aber du hast ja auch noch was mitgebracht. Also ich arbeite jetzt auch gerade an einem Band, in dem ich mich mit Material aus dem Zweiten Weltkrieg beschäftige, aber auch mit deutscher Soldatensprache. Und was mich da besonders gerade interessiert, das ist so ein Punkt, den George Steiner, der Essayist, also auch in Sprache und Schweigen oder nach Babel auch ausgedrückt hat. Also diese Irritation, die eigentlich entstanden ist, dass ein Verbrechen, wie es im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, überhaupt in ganz Europa von den Deutschen verübt, dass das passieren kann sozusagen mit so einer Kultur, wie die deutsche Kultur zu diesem Zeitpunkt war, was sie alles hervorgebracht hat und so weiter. Und das ist ja so die Leitfrage von Steiner gewesen. Perdón, ¿hay alguien que no entienda español? ¿O alemán? No. Alemán, que levante la mano. No, pero español, para traducirlo de Alfredo. Gibt es jemanden, der kein Spanisch versteht? Das wir noch ein bisschen mehr übersetzen. Después te lo traduzcas, perdón. Ja, ich glaube schon. Todos en Genau, also para que no tengan que traducir. Doch, ich übersetze einfach, es gibt einen, glaube ich schon. Aber es war jetzt, genau, es ging jetzt ziemlich viel, also um auch die symbolische Kraft der Sprache, um es mal ganz kurz zu fassen. Das habt ihr, glaube ich, auf Spanisch teilweise gesagt, oder? War das auf? Ne? Erstmal genau. Das sage ich kurz auf Deutsch wieder. Und sonst jetzt, was auf Deutsch gesagt wurde, war, genau, auch du, das ist dann auf Deutsch übernommen. Sí, también Félix dijo sí, que como Alfredo hablaba, decía que el trabajo académico en realidad lo hace más por obligación y lo que le interesa es el lenguaje literario. Pero Alfredo habla en español, no tienes que traducir en alemán. Gracias. Yo me he liado. Wir müssen auf Deutsch übersetzen, was er gesagt hat, auf Spanisch. Vielen Dank, genau. Kommen wir durcheinander, ja. Es lo que hace simpático este tipo de equivocaciones. Ich kenne das aus meiner Kindheit, wenn nämlich mein Vater mit mir nach dem Spanienurlaub ins Geschäft ging, in Westfalen auf dem Land und den Fotogeschäft ging und ganz lang und breit auf Spanisch erklärte, was mit dem Fotoapparat nicht in Ordnung ist. Und in Westfalen sind die Leute ja nicht so spontan und nicht so und er stand immer nur und ich war weiter weg, ich wunderte mich, warum macht er immer und irgendwann bin ich näher gegangen und mein Vater, sí, que la máquina fotográfica, no, ¿por qué sí? 10 Minutos. Und nach 10 Minuten habe ich meinen Vater angesprochen, sprich lieber Deutsch, ich glaube, der versteht sich. Genau, das ist so, warum man dann immer wieder durcheinander kommt, eigentlich, genau. So, also Alfredo hat gesagt, er findet eigentlich genau umgekehrt teilweise, also es ging ja um die Komplexität. Wo kann ich jetzt Komplexität, komplexe Sachverhalte eigentlich besser darstellen? So interessante Frage, ne? Weil Felix meinte, teilweise in den Gedichten hat er das Gefühl, er könnte es eben nicht so die ganze Komplexität erfassen, wie es ein Wissenschaftler kann. Und an Alfredo sagt, er hat das Gefühl, dass es wissenschaftlich die Komplexität der Konflikte oder allgemein nicht so gut darstellen kann und dass die Kunst das eben viel besser aufgrund ihrer Symbolik ausdrücken kann und veranschaulichen kann. Und eine größere Wirkung letztlich auch hat. Ja? So ein Bild wie Guernica, also sei es jetzt Musik oder bildende Kunst oder auch Literatur. Und Felix meint, ja, im Grunde, er hätte das auch versucht, ich weiß nicht, meintest du ein Gedicht, sogar das ganze Gedichtband? Den ganzen Band. Den ganzen Band eigentlich, de regionale Konflikte, lo quería hacer también como el poemario que había escrito sobre conflictos regionales. Él dice que piensa que de no haberlo logrado, pero ese era el ideal como un símbolo, ¿no? Para los conflictos regionales con un poemario. Aquí estamos, ¿no? Sí. Y una cosa que me había olvidado a presentar a Félix, quería decir que no solo vive en Berlín, pero vive en Tempelhof. Porque Maki nos ha presentado aquí en Brandenburg su último libro que tiene todos los distritos
de Berlín. Y tú decías que Tempelhof no te daba mucha inspiración. Pero tienes que hablar con Felix y entonces... Ich habe geschafft, aber Ja, ich musste genau. Aber hier hast du einen der Geschichte. Tempelhof ist schwierig. Hier gibt es aber einen neuen Tempelhofer, vielleicht ergibt sich eine neue Inspiration für Markus über die Distrikte Tempelhof Berlin. war die letzte Geschichte und ich habe gedacht, es ist super einfach, lass es am Ende. Tempelhof kann so viele Sachen machen Ja. und dann, was kann ich schreiben? Das Schreiber geht nicht gemacht. Da muss man ja auch nochmal zwischen Neu-Tempelhof und Alt-Tempelhof unterscheiden. Es gab eine Geschichte, dass Daniel Brühl wohnt in Alt-Tempelhof, aber er sagt, dass er in Friedrichshain wohnt, aber eigentlich nicht wohnt. Ja, weil es auch, also das kommt mir auch oft entgegen. Es ist nicht besonders cool, da zu wohnen in Alt-Tempelhof. Das, sagen wir mal, ist noch nicht so weit. Es ist ein Wohngebiet, aber ja, auch da, die Literaturgeschichte hat sich ein bisschen eingegraben. Also es gab zum Beispiel in Neu-Tempelhof Jürgen Fuchs, den ich wirklich toll finde und sehr empfehle. Fußballmannschaft. Ja, das ist auch bei mir sehr in der Nähe. Ja. No, bei zwei Tempelhofer ist es Pero quizás abrimos al público oder ein paar Fragen zum Publikum. Ich weiß nicht, wer ist hier? Sí, sí. Eine philosophische Frage an Felix. Versuche mal auf Deutsch, um die deutsche Kröte zu begrüßen. Es geht um Sprache, weil es ist schon interessant, ein Zufall, dass der Mann, habe ich den Namen vergessen, hatte Pablo Neruda erwähnt, hatte Pablo Neruda erwähnt und ich habe vor kurzem von einer Spanischschülerin ein Vinyl bekommen, wo in dem einfach so ein Quartett spielt und singt die Lieder von Pablo Neruda, nicht nur aus Deutschland oder der Schweiz, weiß ich nicht mehr. Und leider musste ich feststellen für ein paar Wochen, dass ich kein Gefühl dazu entwickeln könnte. Es war mir langweilig. Wenn ich mir zum Beispiel Benedetti auf Spanisch anhole, der selber diktiert, das ist ein schönes Gefühl. Es kommt was, es ist so eine Entzünde was. Und das könnte ich bei Pablo Neruda auf Deutsch nicht. Und das hattest du vor ein paar Minuten erwähnt, wie sich unterschiedlich deine Lyrik auf Deutsch oder auf Spanisch sich anhört. Und jetzt kommt dazu die politische Frage, weil Kommunikation und Sprache sind ein wichtiger Teil von dem Konflikt, finde ich. Und kann man zu dem Punkt kommen, in dem man aus unterschiedlichen Sprachen wirklich tiefgründig fühlen kann? Oder muss man irgendwie so seine Ecke, so akademische Ecke, wie heißt der? Moment mal. Horkheimer nicht, der andere. Pardon? No, shit, Nazi. Heidegger. Todos. Todos los Heidegger. Endlich kommen wir auf Heidegger. Das hat eine Stunde gedauert. Heidegger. Nicht so wirklich. Mein Gott. Aber muss man seine These zustimmen, die Sprachen sind nicht richtig übersetzbar? Das finde ich eine sehr interessante Frage. Sollen wir noch auf Spanisch? Ya, en español brevemente sí, los idiomas se pueden sentir en un otro idioma, los textos como Neruda en alemán, Benedetti en alemán, Félix en español, se pueden sentir igualmente, o los conflictos se pueden sentir, exprimir en varios idiomas, o es más bien como dice Heidegger, que en realidad en el fondo un idioma no se puede transferir a otro idioma. La idea, para completar la idea detrás de eso, es un poco entender si finalmente una cultura se puede traducir para integrarla de forma tal que se pueda sentir con los otros, ¿no? Para solucionar conflictos, o es imposible esa conmisuración.
Also ich glaube, ich habe das Gefühl, es sind mehrere Fragen und eine Frage, also die eine Frage, ob man in mehreren Sprachen da sich gut einfühlen kann oder damit arbeiten kann. Ich glaube, einerseits kannst du das besser beantworten. Die Frage ist für dich. Weil du beide Sprachen gut sprichst. Ich kann Spanisch ein bisschen lesen, ein bisschen verstehen, aber es ist nicht besonders gut. Ja. Und dasselbe mit Französisch, mein Englisch ist okay. Also ich denke und spreche sehr Deutsch, deswegen kann ich mich echt zu so multilingualen oder Fragen von Multilingualität, von Translingualität nicht gut äußern. Es gibt aber natürlich wunderbare Beispiele, wo ich das Gefühl habe, dass zwei Sprachen im Gedicht eigentlich, und ich glaube, da ist gerade das Gedicht der Ort dafür, hervorragend zusammenkommen und sozusagen irgendwas ganz Neues entstehen lassen können. Also da glaube ich sehr dran und ich glaube auch sehr an diese Form des multilingualen Gedichts, was jetzt immer mehr kommt, was auch in Berlin, muss man wirklich auch sagen, sein mit New York seine Capital hat, so wo das gerade entsteht, diese Ansätze. Und genau zu der anderen Frage, Heidegger, ich habe in Freiburg studiert, ich bin sozusagen indoktriniert worden, das muss man leider wirklich so sagen, auch mit Heidegger. Ich habe bei den führenden Heidegger-Experten studiert. Das war vor den schwarzen Heften, die haben all das Problematische an Heidegger auch immer außen vor gelassen. Und meine Position dazu ist, dass es ist ja sozusagen so die Frage, ist dieses heideggische Denken, ist das auch in seine Philosophie gedrungen oder ist das sozusagen etwas, das, was man in den schwarzen Heften gefunden hat, ist das etwas, was dieser Philosophie sozusagen was dazugekommen ist aus dem politischen Kontext? Und ich vertrete da ganz stark die erste These und besonders das ist ja auch das, was George Steiner zum Beispiel, das ist die Frage, die ihn umgetrieben hat, sozusagen dieses Verbrechen war die stärkste Zäsur in der Geschichte der Menschheit, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Ist das etwas, was sozusagen aus dem deutschen Wesen, also aus der Seinsverfassung des Deutschen generiert ist, wenn man es mit Heidegger sagen würde, oder ist das etwas, wo kann Sprache immer benutzt werden, um so etwas zu schaffen, sozusagen. Das ist so die Frage. Und ja, ganz lange bin ich da, glaube ich, mit Heidegger war ich da schon ein bisschen bei Heidegger, also nicht bei Heidegger, bei Steiner, dass irgendwas in dieser Verfasstheit der deutschen Sprache, auch die Lust am Kompositum, etwas sehr, sehr genau zu differenzieren, etwas immer noch genauer zu bezeichnen und gleichzeitig aber auch so etwas Nebulöses, Vages herstellen zu können mit Begriffen, dass das schon auf so eine Durchführbarkeit von Grausamkeit und aber geordneter Grausamkeit hinwirken könnte. Und seitdem wir aber jetzt gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, würde ich sagen, nein. Also ich fürchte, das kann jeder Sprache passieren. Und ich glaube, also da findet man ja auch im lateinamerikanischen Raum genug Beispiele. Das war jetzt wieder unfassbar lang, tut mir leid. Mira, yo Pedro, si me permite, rápidamente te comento, muy rápidamente. Había habido un autor alemán que me llegó y después te lo comento cuando traduzca. Sí. No, termina. Primero, biográficamente, no sobre él como escritor, dice que él, no por su biografía, es más bien monolingüe, ¿no? Que él escribe en alemán. Pero eso no significa que crea en la posibilidad de usar múltiples idiomas, sobre todo en la poesía, ¿no? Como ahora en Berlín y Nueva York hay esas tendencias de escribir un poema en varios idiomas. Y él crea mucho en esta posibilidad, que sí que se pueden usar o combinar varios idiomas y crear un poema, una poesía combinando idiomas distintas. Y Heidegger, como él ha estudiado en Heidegger en la universidad, lo han indoctrinado, como dice él, mucho con la filosofía de Heidegger, y era antes de la publicación de los cuadernos negros, ¿no? Donde se veía todavía más cuánto sí era nazista
por lo menos un periodo Heidegger, y durante sus estudios no se hablaba de esto. Pero Freire sí cree que no se puede tanto distinguir entre, como hacen algunos, ¿no? la filosofía de Heidegger y su pensamiento político. Freire cree que sí que hay un vínculo, ¿no? Y después ha pensado mucho sobre las teorías de George Steiner y por mucho también ha creído en ello, que la idea de que el alemán tiene casi una tendencia que hay como una relación casi intrínseca del alemán a una ideología fascista por el idioma, por la construcción del alemán, que tiene la tendencia de una parte de diferenciar mucho, tener definiciones muy exactas, pero también tener esas palabras compuestas, largas, que pueden traer algo más nebuloso, un poquito vago. Pero ahora, recién con la guerra en Rusia, otras tendencias, otros desarrollos políticos también en Latinoamérica, ya no cree tanto en eso. Y ahora está convencido que cada idioma, lamentablemente, puede crear ideológicas que llevan a también después comportamientos muy crueles. Sí, yo también estoy de acuerdo en no estar de acuerdo con lo que ha comentado. Sí, brevemente, para simplemente me comentaba si tú comentabas si te puede llegar una obra traducida, básicamente, ¿no? Yo no sé si yo llegué a entender el mensaje exactamente o no en la traducción, pero a mí un autor que a mí de pequeño me llegó muchísimo, fue Michael Ende, que decíamos nosotros. A mí Michael Ende, para mí me llegó muchísimo. La historia interminable, a mí me encantaba. Para mí fue mi autor de la infancia, junto con algunos autores españoles, etcétera. Pero a mí me encantó. Entonces yo no sé si yo percibí otro mensaje o el traductor era genial, pero a mí, por ejemplo, Michael Ende me marcó mucho y me encantaba su figura, ¿no? Como persona, como niño de la posguerra, lo que era capaz de escribir. En esa lengua en la que, bueno, Momo es fantástico, Momo es una obra maestra. Señores, Momo es un libro y está escrito por un alemán, en alemán. Pero si me permite, no iba mi pregunta por la traducción, que es un debate gigante, obviamente, iba por si visitamos una obra de teatro en Madrid, digamos, pues Hamlet, ¿no? O si la visitamos en Berlín, ¿cómo la representa Ostamaya? ¿Cómo la representa otro en Madrid? Son sentimientos totalmente... Hay adaptaciones también, Pedro, hay adaptaciones. Son adaptaciones también, a veces. Claro, porque Hamlet tiene un mensaje universal también. El sentimiento para mí obviamente es totalmente distinto. La misma obra. Sí, porque las circunstancias son diferentes. Es un sistema. Y a veces también eso trae los conflictos. Sí, José Manuel quiere hacer una pregunta que está mandando. Yo hablé hace rato del conflicto catalán con un par de alemanes. A un alemán medio, vamos a decir, le resulta muy difícil entender el conflicto catalán, porque hay mucho de simbólico, hay mucho de sentimiento y hay mucho de visceral, de vísceras. Y le resulta muy complicado. O sea, ¿por qué tanto tiempo? ¿Y por qué tanto enredo? ¿Y por qué, siendo Cataluña lo que es y lo que ha demostrado, y por qué se enreda en esas cosas? O sea, un alemán medio dice, pero esto no tiene sentido. Eso es lo que piensa un alemán medio. Un catalán medio piensa que Alemania no tiene sentido. No, pero para quizás poner ese sentido de un mismo conflicto no se entiende igual, o sea, desde el punto de vista sentimental que desde el punto de vista racional, no se entiende igual. Sí, cuando yo estaba en Sudán yo no podía entender cómo una sociedad con una gente tan simpática después se estaba matando, o cuando estaba en Guatemala porque había tanta violencia cuando la gente es tan cordial, y sin embargo aquí la gente no es tan cordial, sin embargo hay una gran paz social. Eso yo no lo podía entender. Digo, no, ahí hay una cosa que no me cuadra, o sea, y yo algunas veces he hecho un comentario a alumnos y eso de decir, mira, en Guatemala te pueden matar pero lo van a hacer con mucha educación.
Y es así, y en Colombia también te puede pasar, y es así. Y claro, es muy difícil de entender. Claro, es que el conflicto no implica violencia, ¿eh? El conflicto está ahí y es bueno. La cuestión es cuando un conflicto se resuelve con violencia, ese es el problema. Pero yo todos los días tengo conflictos por la mañana con mi hijo, que si se levanta, que si no, nosotros tenemos conflictos. La cuestión es resolverlo utilizando la fuerza, ese es el problema. A mi hijo lo consigue. A veces no queda otro remedio, pero bueno, no sé si es... Pero bueno. Si quieres traducir para... Ja, nee, für dich glaube ich nicht, aber ich habe einige gute Punkte, glaube ich. Nicht immer, also glauben wir, einige verstehen es nicht. Ja, genau, und ich glaube, das ist die einzige. Also dann ja eben, also die Frage war so ein bisschen, glaube ich, dass es nicht nur um Übersetzung geht, sondern oder Übersetzung im weiteren Sinne. Nicht, dass man einen Text nicht in eine Sprache übersetzen kann, sondern einen gesamten Kontext. Und wie dieser Kontext eben gefühlsmäßig dann verarbeitet wird oder überhaupt erstmal wie er empfunden wird. Und dass das abhängig ist eben von da, wo man wohnt. Ne? Also dass, wenn man in Katalonien wohnt oder selber Katalan ist, das anders wahrnimmt, als wenn man hier ist. Oder dass man eben, wie Alfredo sagt, von außen oft nicht verstehen kann, warum töten die sich in Sudan, wenn sie eigentlich so nett sind? Oder warum werden sie gewalttätig in Guatemala, wenn sie alle so herzlich sind? Und warum sind sie hier nicht gewalttätig, obwohl sie alle so wenig herzlich sind? Ja. Ich weiß nicht, Felix, du sagst fast viel, in deinen Texten kommt ja ganz viel in das Körperliche und genau in die Eingeweide ging es. Man spürt es in den Eingeweiden, wenn man drinsteckt und dort aufgewachsen ist. Du hast viele Interviews auch geführt, viel gelesen. Wie viel spielte das so rein in die Forschung oder in das Heidelberger Barometer oder die Leute interviewt hast? Spielt das auch eine große Rolle, das Körperliche, das Gefühlsmäßige in dieser Konfliktforschung? Oder hast du das sozusagen nur poetisch erst selber reingebracht? Nö, es kommt natürlich darauf an, mit wem man spricht und natürlich sehr. Und ich finde den Einwand, beziehungsweise die Frage, jetzt habe ich sie glaube ich auch richtig verstanden, absolut richtig. Also man kann auch sozusagen sagen, diese Texte sind eigentlich sogar eher Reflexionen darüber, sozusagen auch über diese ganz komische Faszination an Konflikt und Grausamkeit, die es ja auch gibt, die wir auch haben, sozusagen dieses, warum beschäftigen sich Leute auch damit, ne, mit fremden Sachen? Warum beschäftigst du dich damit? Warum zieht es mich da immer wieder dahin? Also das ist so eine Frage, die ich mir sehr stark stelle. Du hast ja in Guatemala gearbeitet, da gibt es zum Beispiel dieses Modell von Caroline Forsche, amerikanische Lyrikerin, die hat so ein Konzept der Zeugenschaft entwickelt für Poesie, also quasi Poesie muss Zeugenschaft sein. Und das Witness Poetry, das Problem daran ist aber sehr stark, dass zum Beispiel dieses Konzept überhaupt nicht unterscheidet zwischen erlebtem Leid zum Beispiel oder erlebtem Konflikt und sozusagen aufgespürtem, interessegeleitetem, um es mit Kant zu sagen, Konflikt. Und natürlich, mein Buch ist ein Buch über das Interesse am Konflikt, ne? Nicht über die Konflikte. Das ist, glaube ich, eine ganz starke, also das ist ganz wichtig. Ja. Si yo le había preguntado a Félix si cuando él ha leído todos los libros también científicos sobre conflictos o ha hecho las entrevistas o ha hablado con gente, ¿no?, para su poemario, si también han hablado de ese lado de los sentimientos o del cuerpo, y si depende de con quién se habla, claro, y que él también ha estado muy consciente de para él sus poemas también son como reflexiones también sobre por qué se interesa tanto, ¿no?, por los conflictos. También es algo que nos atraen a veces los conflictos y la crueldad, y que en Guatemala hay ese proyecto de la poeta americana Caroline Forsche, que es como poesía de testigos, pero que allí también hay el problema que no distingue entre como el dolor o el sufrimiento que uno ha percibido o uno que solamente se busca, ¿no?, y por interés y después se escribe sobre.
algo que es ajeno, ¿no? a uno mismo. Und ich hab natürlich kein körperliches oder emotionales Verhältnis zu diesen Konflikten gehabt, außer dass ich in diese Demonstrationen geraten bin oder mit Leuten gesprochen habe und in dieser Situation. Aber das Interesse daran, das ist körperlich und das ist emotional und das ist sicherlich irgendetwas, was aus meiner eigenen Familiengeschichte und dem deutschen Hintergrund und so weiter resultiert. Eine Projekción. Sí, el cuerpo, sí. Dice que el interés también es algo casi físico, ¿no? del cuerpo. Y eso, al final, cada uno tiene su historia, o Alemania tiene su pasado, así que el interés por los conflictos también tiene su raíz en esto. Alfredo, pregunta. ¿Qué puede ayudar a resolver algún conflicto violento? ¿El racionalizar lo sentimental o sentimentalizar lo racional? ¿O simplemente que siempre va a haber conflicto violento porque es parte del ser humano? O sea, esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. El dice que nos van a operar y nos lo van a quitar. Pues mira, 3 minutos. ¿En cuánto tiempo tengo? ¿Un mes? Pues mira, esa es la gran pregunta, compañero. Vamos a preguntárselo a ellos. ¿Cómo resuelven los conflictos? Eso es lo que están ahí fuera. No, pero mira, esa es la gran pregunta desde el inicio. La pregunta es, mira, yo te voy a dar a 2 autores y te quedas con ellos. Uno es Hobbes, Thomas Hobbes, famoso, y Maquiavelo, que decía que el hombre es muy malo, muy malo, muy malo. Y lo único que podemos hacer es domesticarnos un poquito, leña marismeña, con perdón, y controlarnos. Porque el hombre es malo por naturaleza, es lo que podemos hacer. Y luego tienes a Jean-Jacques Rousseau con su contrato social. No, el hombre no es malo. El hombre es bueno por naturaleza. Lo que pasa es que es la sociedad, ¿ah?, la que nos hace ser malos. Entonces, esa es la gran dicotomía filosófica y en ello estamos. O sea, hay corrientes de pensamiento que piensan que no, que el hombre por naturaleza no es malo, y corrientes de pensamiento que dicen que sí. Incluso eso luego lo trasladas a las relaciones internacionales. Y ahora mismo nos encontramos en un momento en el que en relaciones internacionales volvemos a Hobbes. O no, vamos a dejarlo aquí, la Unión Europea por eso está tan débil, Naciones Unidas tan débil. No, es que eso era un fairy tale. O sea, era en realidad nosotros tenemos que seguir a que en los estados hay un equilibrio entre fuerzas. Porque realmente vivimos en una situación de guerra permanente. ¿Y vos adherís a alguna de esas teorías? No lo puedo decir. La de Hollywood, que están los malos y luego los buenos. Hombre, esa es buenísima, esa es la mejor. La de Rambo, claro. Esa es la genial. Sí, o una... Un momentito, se me ha olvidado la... ¿Übersetzen? Juan? José, Entschuldigung, hat gefragt, ob man... Juan. Juan. Hat gefragt, ob man die Konflikte vielleicht dadurch, ob Alfredo meint, dass die Konflikte lösen lässt, wenn man entweder Gefühle in Vernunft oder Vernunft in Gefühle übersetzt. Oder Gefühle durch Vernunft löst und umgekehrt. Und Alfredo sagt, naja, im Grunde gibt es eben 2 Gedankenschulen, 2 Philosophien. Entweder man nimmt die von Hobbes und Machiavelli, der Mensch ist schlecht, grausam, von Natur an verdorben. Um es kurz zusammenzuführen, das stimmt, aber das ist so. Und man kann halt nur versuchen, so den Daumen drauf zu halten, oder man hält sich an Rousseau, eigentlich genau umgekehrt, der Mensch ist eigentlich von Natur aus gut und nur die Gesellschaft verdirbt ihn. Und er will öffentlich dazu, zu keinem der beiden sich bekennen. Ja, Gefühle kann man entweder mit Rationalisierung oder mit Gefühl lösen. Noch jemand für die Übersetzung no, solamente otro que no habla español. Man verstanden, ¿no? Sí. No, había una interrupción, por favor. Nein, ich habe jetzt man hat verstanden, was ich gemeint habe, oder? Das ist Es que está muy bien porque él se ha ido por la filosofía de Hobbes, el hombre es lobo para el hombre, o somos malos por naturaleza, somos buenos. Que no hay ni una cosa ni la otra, ese manierismo estúpido que siempre nos ha llevado.
dadas las circunstancias adecuadas, podemos ser los más buenos del mundo. Dadas las circunstancias adecuadas, podemos ser los más buenos del mundo. La nevera llena son buenos, con la nevera vacía, rodando. Es que, vamos a ver, es que ni Rousseau, ni Hobbes, ni Maquiavelo, ni los conflictos no se resuelven ni con racionalización, ni con sentimientos, se resuelven respirando, coño. Respirando, coño. Eso no lo voy a traducir. Porque suena mucho peor en Also ich übersetze jetzt jugendfrei. Ich übersetze jugendfrei. One meint, genau, weder Hobbes noch Rousseau zusammengefasst. Wir sind gerade, Michael, dabei, über Konflikte zu reden. Gibt es eine Zusammenfassung für Michael? Genau, also ganz kurz Zusammenfassung. Michael. Explicarle todo. Menos lo de respirar. Jetzt sind wir schon bei Hobbes und Rousseau und der Zeit und du hast doch noch auch einen schönen Text über Nach der Pause machen wir das Programm. Wenn das okay ist für dich. Ja, okay. Aber ich möchte den Text unbedingt hören. Ja, gerne. Das ist lang. Das ist lang. Es gibt ja auch noch eine zweite Runde von dir. Du machst preguntas o pausa. Hay que aguantar más. Yo creo que la gente quiere pasar al baño, quiere beber, quiere hacer preguntas entre ellos sin importunar a nuestros espectadores del día de la fecha. Aprovechen que estamos en una etapa que no sabemos lo que va a pasar mañana, así que disfrutemos hoy, respiremos. Una pausa.